Muy buenos días. Con su permiso, saludo con aprecio a las personas que nos acompañan en esta mañana, medios de comunicación. Iniciativa con proyecto de decreto. Diputada María Guadalupe Moreno Higuera, presidenta de la Diputación Permanente del primer periodo de receso correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, presente. Honorable Asamblea. Diputada Eda María Palacios Márquez, integrante de la 16ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y 100, fracción segunda y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, me permito someter al Pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, reforma y adiciona el artículo 735 y 742 bis del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y el artículo 27 de la Ley de Derechos y Productos del Estado de Baja California Sur, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Objetivo de la iniciativa: incorporar al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur el concepto de patrimonio familiar y establecer que el Poder Ejecutivo y Poder Judicial del Estado deberán instrumentar una vez al año campañas especiales en el que se invite a los ciudadanos del Estado a registrar el patrimonio de familia, en los cuales se informe de la importancia de este trámite, la facilidad de tramitarlo ante el juez del fuero común y la gratuidad de su registro ante el Registro Público de la Propiedad, y con ello animar a las familias sudcalifornianas para constituir y posteriormente registrar su patrimonio familiar y de esa forma contar con un respaldo que garantice la subsistencia de los miembros de la familia en las mejores condiciones. En los recientes diálogos que he sostenido con ciudadanos y sectores de la sociedad sudcaliforniana, he recibido numerosas solicitudes para mejorar nuestra legislación con una perspectiva de ampliación de derechos sociales. Así, en reunión con integrantes del Grupo Reflexiones AC, integrado por exfuncionarios públicos, periodistas, empresarios y sociedad civil, que semanalmente se reúnen con un ciudadano o ciudadanía de algún sector de la sociedad o del gobierno para el intercambio de opiniones, recibí la propuesta de legislar en materia del registro del patrimonio familiar, que es una figura jurídica con respaldo constitucional, constituida por los bienes libres de cualquier tipo de gravamen que son destinados por su legítimo propietario para proteger y asegurar la satisfacción de las necesidades elementales de una familia, de manera que se garantice su desarrollo adecuado e integral, los cuales no podrán ser sujetos de embargo ni gravamen alguno. Particularmente, el diputado constituyente Eligio Soto López, que es integrante de esta agrupación, me indicó que una de las prerrogativas que plasmaron los constituyentes a favor de las familias del naciente Estado en la Constitución de 1975 era precisamente la protección del patrimonio familiar para que éste fuera inembargable. Me solicitó revisar la ley que reglamenta esta disposición constitucional local para, en su caso, mejorarla,
por lo que me aboqué a realizar el estudio pertinente para elevar la propuesta legislativa que hoy se presenta. Así entonces, encontramos que en el artículo 11, párrafo octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, establece que las leyes locales organizarán el patrimonio familiar determinando los bienes que deban constituirlo sobre la base que será inalienable y no estará sujeta a embargo ni gravamen alguno. Por su parte, el artículo 13, párrafo séptimo, establece que todos los habitantes del Estado tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, de calidad y sustentable, que sea la base de su patrimonio familiar, como objetivo de la permanente superación del nivel de vida de la población, y la fracción 41ª del artículo 64, que establece como una de las facultades del Congreso del Estado, se abren comillas, determinar el patrimonio familiar señalando los bienes que lo integran, sobre la base de su naturaleza inalienable, ingravable e embargable. En cuanto a la reglamentación de esta disposición que plasmaron los diputados constituyentes del Estado a favor de las familias sudcalifornianas, existe en el Código Civil, al incorporarse el patrimonio familiar al derecho civil como una institución de interés público que busca salvaguardar la estabilidad familiar en su relación con los demás miembros de la sociedad, en tanto que si no se preservan los elementos mínimos de subsistencia familiar, pueden ponerse en riesgo, el cual se regula en los artículos 735 a 754 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, en el título 16, denominado del patrimonio de familia. En este código se establece que dentro de los bienes que integran el patrimonio familiar están la vivienda, una parcela cultivable, el mobiliario de uso doméstico para las personas en general, mientras que tratándose de familias campesinas, lo será el equipo agrícola, considerándose como tal los semovientes, las semillas, los útiles, implementos y aperos de labranza. Para el caso de familias cuyos integrantes o jefes de familia desarrollen un arte u oficio, lo será el equipo de trabajo, considerándose como tal la maquinaria, los útiles, las herramientas y en general todo tipo de utensilios propios para el ejercicio del arte u oficio a que las familias se dediquen. En el caso específico de los pescadores, se consideran como tal las embarcaciones, motores y demás artes de pesca, tratándose de familias que dependen económicamente de un profesionista técnico o intelectual, el equipo de trabajo, considerándose tales como los libros escritos, útiles, aparatos e instrumentos científicos, y en general, toda clase de utensilios propios para el ejercicio de la profesión a que se dedique quien sostenga la familia. Tratándose de trabajadores del volante y transportistas, cuando constituya la única fuente de ingresos el vehículo de su propiedad en que preste el servicio público, siempre y cuando sea dueño de un solo vehículo y el derecho a la concesión de las placas cuando sea titular de una sola concesión, todo lo anterior sumado a la vivienda y su menaje de casa. Esta figura jurídica del registro del patrimonio familiar fue motivado de reformas, adiciones, derogativas al Código Civil de la 14ª legislatura, las cuales fueron para, número 1, incorporar que las anotaciones y el registro que haga la Oficina del Registro Público de la Propiedad con motivo de la constitución del patrimonio familiar decretada por un juez se realizarán en forma gratuita para el interesado
y no le serán aplicable ningún cobro. Segundo, que el trámite que se realice ante el juez sea ágil, pues bastará acreditar documentalmente ante el juzgador la propiedad de los bienes que se deseen decretar como patrimonio familiar para el juez en un plazo máximo de 15 días naturales. Emita la resolución una vez que se acrediten los requisitos establecidos sin necesidad de audiencia testimonial. Tercero, se elimine el valor máximo de los bienes afectados al patrimonio de familia para que no existiera límite en los bienes a registrar, ya que existía antes una limitación de 15,000 veces el salario mínimo como valor máximo de muebles e inmuebles a registrar como patrimonio familiar. Cuarto, se estableció que las viviendas de interés social adquiridas mediante créditos con instituciones públicas como Infonavit y Foviste se pueden registrar como patrimonio de familia. La suscrita, en aras de buscar el mayor beneficio para las familias subcalifornianas, propone mejorar la legislación civil en torno a la figura del patrimonio familiar para incorporar el concepto definitorio del mismo y establecer que el Poder Ejecutivo y Poder Judicial del Estado deberán instrumentar una vez al año campañas especiales en el que se invite a los ciudadanos del Estado a registrar el patrimonio de familia, en los cuales el informe de la importancia de este trámite, la facilidad de transmitirlo ante el juez del fuero, tramitarlo ante el juez del fuero común y la gratuidad de su registro ante el registro público de la propiedad. Y con ello, animar a las familias subcalifornianas para constituir y posteriormente registrar su patrimonio familiar y de esa forma contar con un respaldo que garantice la subsistencia de los miembros de la familia en mejores condiciones. Lo anterior, porque pese a que esta figura se encuentra en respaldo constitucional, convencional y legal y que busque impulsar el fortalecimiento familiar, consideramos que no ha sido aprovechado en su plenitud por las familias subcalifornianas. Con ello creemos pertinente que el Estado debe promover mediante campañas informativas que los subcalifornianos constituyan y registren su patrimonio familiar, mismo que una vez que sea constituido y decretado por un juez, la familia quede protegida de problemas económicos que aparecieren por causas de actividades que desempeñe el jefe o jefa de la familia, como son la adquisición de deudas, que al exigirse judicialmente invariablemente tendrían como efecto el embargo de la casa, vehículos que causarían un daño irreversible, dejando despojados e imposibilitados para subsistir no solo el jefe o jefa de la familia, siendo una de las muchas hipótesis que amenazan el patrimonio familiar. Al respecto, es preciso mencionar que esta figura legal tiene además sustento en la fracción 17ª del párrafo 10º del artículo 27 constitucional, que dispone que las leyes locales habrán de organizar el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen alguno. También en el artículo 123, apartado A, fracción 17ª de la Constitución General, que establece que las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmitibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. Asimismo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el patrimonio familiar
deriva del latín patrimoniums, familiares, el cual desde el punto de vista doctrinal se define como una institución de interés público, por el cual se destina uno o más bienes a la protección económica y al sostenimiento del hogar y la familia, es decir, un bien o conjunto de bienes que la ley señala como temporalmente inalienables e inembargables, que se destinan para garantizar a la familia una habitación y en algunos casos para que respondan a la seguridad de los acreedores alimentarios. En el mismo orden de ideas se propone reformar y derogar disposiciones del artículo 27 de la Ley de Derechos y Productos del Estado de Baja California Sur para expulsar el cobro que se tiene estipulado por el concepto de registro de patrimonio familiar, toda vez que es contrario al artículo 742 bis vigente desde el mes de enero del 2014 y al transitorio segundo del decreto número 2397, publicado con fecha 20 de diciembre del 2016, por el cual se reforma el Código Civil para actualizar la figura de patrimonio familiar, el cual establece textualmente y con mayor precisión la gratuidad de la resolución del juez ante la Oficina del Registro Público de la Propiedad. Segundo, a las disposiciones contenidas en el presente decreto no lo serán aplicables las contenidas en el artículo 27, fracción tercera, numeral 8, de la Ley de Derechos y Productos del Estado de Baja California Sur por cuanto a la inscripción del patrimonio familiar. Es decir, con ese decreto quedaba ordenado que el trámite del registro del patrimonio familiar sería gratuito. Sin embargo, persiste a la fecha el cobro del mismo en la Ley de Derechos y Productos del Estado por 468 pesos, por lo que se propone abrogar dicho cobro en dicha disposición legal, pues contraviene al decreto 2397 antes mencionado y al espíritu del ánimo de su aprobación. En mérito de lo expuesto y fundado, solicito el voto aprobatorio para el siguiente proyecto de decreto. El Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: se reforma y adiciona el artículo 735 y 742 bis del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, el artículo 27 de la Ley de Derechos y Productos del Estado de Baja California Sur. Artículo primero. Se reforma el artículo 735 y se adiciona el artículo 742 bis del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue. Artículo 735. El patrimonio de familia es una institución de interés público integrado por un conjunto de bienes y derechos destinados a la protección económica, satisfacción de necesidades elementales y sostenimiento del hogar y de la familia. Son objeto del patrimonio de familia: 1, la casa habitación de la familia y la superficie total del lote de terreno donde se encuentra esta. 2, en algunos casos una parcela cultivable. 3, el mobiliario de uso doméstico. 4, tratándose de familias campesinas, el equipo agrícola considerándose como tal los semovientes, las semillas, los útiles, implementos y aperos de labranza. 5, tratándose de familias cuyos integrantes o jefes de familia desarrollen un arte u oficio, el equipo de trabajo, considerándose como tal la maquinaria, los útiles, las herramientas y en general toda clase de utensilios propios para el ejercicio del arte u oficio que la familia se dedique. En el caso específico de los pescadores, se consideran como tales las embarcaciones, motores y demás artes de pesca. 6. Tratándose de familias que dependan económicamente de un profesionista técnico o intelectual, el equipo de trabajo, considerándose como tal los libros, escritos, útiles, aparatos e instrumentos científicos y en general toda clase de utensilios propios para el ejercicio de la profesión a que se dedique quien sostenga la familia.
Y 7. Tratándose de trabajadores del volante y transportistas, cuando constituye la única fuente de ingresos el vehículo de su propiedad en que preste el servicio público, siempre y cuando sea dueño de un solo vehículo, y el derecho a la concesión de las placas cuando sea titular de una sola concesión. Bastará que se presente ante el juez y éste verifique que se cumplieron los requisitos, quedando obligado el juzgador a emitir la resolución en un término no mayor a 15 días. Artículo 742 bis. Las anotaciones y el registro que haga la Oficina del Registro Público de la Propiedad con motivo de la constitución de patrimonio familiar se realizará de forma gratuita para el interesado. El Poder Ejecutivo y Poder Judicial del Estado deberán instrumentar en el mes de marzo de cada año campañas especiales en el que se invite a los ciudadanos del Estado a registrar el patrimonio de familia y en las cuales los interesados deberán cumplir los requisitos que para el caso se establecen en este código. Artículo 2. Se reforma el numeral 8 de la fracción tercera del artículo 27 y se deroga el inciso A del numeral 1 del párrafo segundo de la fracción tercera del artículo 27. Todos de la Ley de Derechos y Productos del Estado de Baja California Sur, para quedar como sigue. Artículo 27. Por los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y Administración se causarán y pagarán derechos conforme a la siguiente. La 1 queda igual, la 2 queda igual, la 3 queda igual, de la 1 a la 7 igual. Octava, aquí venía el cobro de los 469 pesos de registro que se propone eliminar. Las informaciones ad perpetuum conforme al número 2 de la presente fracción, de la 9 a la 25, para el cobro de los derechos que establece la presente fracción, se observarán las siguientes reglas. 1. Se tendrá como valor para los efectos de la aplicación de las tasas en los casos de los numerales de esta fracción lo siguiente. A, se deroga. B, a F igual. De la 2 a la 8 igual, cuarta igual, quinta igual, sexta igual. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Segunda, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. La Paz, Baja California Sur, a los 20 días del mes de febrero del 2024. Atentamente, Damaría Palacios Márquez. Muchas gracias por su atención.